Bien, ahí está. ¿Se ve? ¿Anda bien? Bien, perfecto. Bueno, gracias Mati por la introducción, por acercarnos a la presencia del Señor y recordarnos todas las verdades que hemos ido viendo canción tras canción, ¿no? Y como ven, el título del mensaje de hoy es justamente la depreciación del mensaje. ¿Y qué quiero decir depreciación del mensaje? En el transcurso de toda la iglesia, desde el principio, y especialmente en este último tiempo, se puede ver cómo nosotros, como hombres y algunos como hijos de Dios, vamos depreciando el mensaje original de salvación que nos ha sido entregado, ¿no? Como que el mensaje fuera perdiendo valor, como si se va devaluando. Y pensamos que es necesario añadirle cosas al mensaje para que sea más atractivo hacia los demás. Yo recuerdo cuando comentamos alguna vez en el trabajo, un compañero del trabajo hablando de Jesús, él decía, sí, que era un gran hombre, que sanó enfermos, que estuvo en la tierra, pero pobrecito lo mataron, decía, y lo veía con lástima, pero realmente lo veía con lástima. Dijo, sus mismos hermanos lo mataron, lo entregaron y lo mataron. Pobre, si no hubiera sido un gran hombre. Entonces para él terminaba ahí. El mensaje que le había quedado de la venida del Señor Jesús a la tierra a él era que podía haber hecho más si no moría. Y es una manera de ver, él ve el mensaje completamente devaluado, tiene una idea distorsionada de quién es Jesús, como nos decía Mati, tiene una idea cabal de quién es Jesús. Recuerdo otro compañero de trabajo hace un tiempo, cuando su pareja estaba buscando, quedó sin trabajo, y le decía, pero vamos a la iglesia, acerquémonos a la iglesia, Dios nos va a dar trabajo, ¿no? Y le incentivaba a ir a la iglesia porque Dios les iba a dar trabajo. Y si esa es la iniciativa, también el mensaje está devaluado, porque junto con el mensaje que nos va a dar trabajo, queremos dar algo más con el mensaje. Y es una manera también de devaluar el mensaje. Entonces, esta noche quiero preguntarte, y yo me pregunto a mí mismo, ¿qué expectativa tengo de Jesús? ¿Cuál es la idea que tengo del Señor? ¿Cuál es la idea que tuviste? Si te invitaron, si te trajeron, si estás viendo este video, tal vez ya en YouTube, ¿cuál es la idea que tienes de la iglesia? ¿Cuál es la idea del mensaje? Es triste ver que en algunos lugares ya la salvación parece entregarse como una oferta, ¿no? Hay como una especie de marketing hacia la predicación del evangelio, es oferta, es la mejor opción que tienes, es correr tiempo limitado, y estamos como utilizando estrategias humanas de marketing para tratar de llevar a las personas hacia la salvación. Y queremos que la gente vea al Señor como una oportunidad, como si el Señor estaría dispuesto a bajarle el valor a su sangre y a rematar la salvación, ¿no? Bueno, ahora entró en oferta, ya estamos en la pandemia, pasando la pandemia, la salvación entró en oferta. Y no es así. Es triste ver, vi alguna vez que utilizaron un pasaje bíblico que utilizan para esto en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y si podemos ver la imagen ahí, vemos un Jesús ansioso tocando la puerta y la persona adentro no queriendo abrir, distraído, pensando otra cosa. Y nos muestran esta imagen del Señor como un vendedor desesperado que no pudo deshacerse de sus cosas y está queriendo vender a toda costa la salvación. Y es una idea completamente equivocada de lo que es el Señor Jesús y de lo que es la salvación y el sacrificio que él hizo en la cruz. ¿No? El Señor Jesús no está desesperado, no está buscando seguidores, no está buscando likes en las redes sociales, no quiere ser un influencer más de esta sociedad. Y no tenemos que nosotros entrar a formar parte de esa corriente de ver
que el Señor Jesús está desesperado buscando seguidores. Es más, a los discípulos en su momento, cuando las cosas se ponían duras, les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y ahí venía la alabanza que cantamos, ¿a quién iré? Pedro decía, ¿a quién iremos si no es a ti, Señor? Entonces, el evangelio no ha cambiado, no ha cambiado. Y no pongo estos ejemplos, no me malinterpreten, no es que uno no puede orar por una persona o por una familia constantemente a lo largo de los años, o no puede compartir varias veces sobre el Dios y persistentemente cada uno de nosotros compartir con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos, sino es más bien cuál es la óptica personal que tenemos respecto al evangelio. Aún nosotros, siendo parte de la iglesia, siendo hermanos, ¿cómo es que vemos al Señor? ¿Vemos al Señor así, desesperado, buscando tener comunión con nosotros? Recordemos que este pasaje está hablando a una iglesia, a la Odisea, no está evangelizando. Y el Señor está queriendo tener comunión plena con sus hijos. Pero no al precio de bajar el precio, o sea, vivan como quieran, total igual tenemos comunión. No es la idea, no es el contexto del pasaje y no es el valor de la sangre del Señor, que fue lo que costó tu salvación, mi salvación. Y si no aceptaste nunca al Señor, es lo que el Señor pagó por tu vida. Entonces es una óptica personal que tenemos que tener. Ya lo decía Mati en la introducción, es estar conscientes, tener una conciencia cabal de nuestra posición y la posición del Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para no entrar en esa distorsión del evangelio, en esa devaluación del mensaje? Tenemos que volver a la raíz, tratar de volver a las primeras predicaciones. ¿Qué se predicaba? ¿Qué es lo que se anunciaba? Si a los vecinos de la iglesia les preguntan, en esta iglesia, ¿qué se predica? ¿Qué creen que responderían nuestros vecinos? Mi vecino acá en casa le preguntarían, ¿qué cree Moisés? ¿Qué comparte? No sé qué responderían. ¿Cuál es la imagen que estamos dando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Nuestro mensaje es claro? ¿O ellos pueden agarrar un mensaje distorsionado respecto a lo que predicamos? Entonces, volvamos a la raíz, volvamos a las bases, volvamos a la fuente. Vamos a Marcos 1:4. Acá está hablando de Juan el Bautista, ¿no? Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan fue contemporáneo de Jesús, entró un poquito antes de Jesús como estaba profetizado y él como que abría el camino para el Señor. Estaba predicando ya que la gente se arrepienta porque estaba cerca la opción de perdón de pecados que se iba a consumar con el Señor Jesucristo. Entonces, Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Después que Juan fue encarcelado y ya no podía predicar más, fue encarcelado por Herodes, vemos en Marcos 1, 14, 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ya está predicando Jesús acá, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Otra vez hay una palabra que se repite, dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse. El primer mensaje que ha sido predicado es de arrepentimiento. De que podamos reflexionar en nuestro caminar y arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Continuamos. Hechos 3:19, acá ya pasó el Señor, estaba Juan, estaba el Señor Jesús, acá ya está Pedro predicando, ya no está Jesús. Y dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
lo primero que se predicaba era el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y es el mismo mensaje claro que tenemos que entregar nosotros ahora. Es el mismo mensaje que la gente tiene que saber. ¿Y ellos qué comparten? ¿Qué predican? ¿Cuál es su mensaje? El arrepentimiento para perdón de... Es la introducción a todo el evangelio y al amor de Dios hacia nosotros. No tiene que ser una idea de Jesús buscando seguidores, no un evangelio light, no un evangelio de la prosperidad, no un evangelio atado con alambre, con una conducta intachable, con algunas doctrinas que tenemos que seguir. Lo que tenemos que predicar básicamente es el arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, y ahí veamos un poco, unos minutos, ¿qué sería el arrepentimiento? Entonces, ¿en qué consistiría un arrepentimiento? A mi cabeza me viene la primera idea que me viene cuando pienso en arrepentimiento es algo que hice mal y que me doy cuenta que hice mal y quiero alejarme de lo que hice mal, ¿no? El arrepentimiento puede entenderse como darse cuenta de los pecados, de las ofensas que cometemos, de nuestra maldad y reconocerlos, ¿no? Reconocer nuestras ofensas y como que, bueno, hay que arrepentirse, vamos a arrepentirnos. Pero vemos un ejemplo en Mateo 3, 7 y 8. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿quién es este? Este es otra vez Juan el Bautista. Juan Bautista dice que predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces dice que venían muchos fariseos y muchos saduceos que conocían las escrituras. Se acercaban para el bautismo del arrepentimiento, pero ¿qué les dice Juan? Dice y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan veía que los fariseos venían, que los saduceos venían, que se arrepentían, entre comillas, por el bautismo, pero sus vidas no cambiaban. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, quiere decir, demuestren el arrepentimiento con sus hechos. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice, ¿creen que van a poder escapar de la ira de Dios, del juicio de Dios, solamente con venir y decir que se arrepienten? Entonces eso nos enseña a nosotros que el solamente reconocer que he fallado y sentirme mal al respecto, inclusive llorar al respecto, no es el arrepentimiento que nos enseña la palabra. Judas, cuando entregó al Señor Jesucristo, dice que lloró. Se fue llorando después de entregar al Señor Jesucristo. Pero ¿se arrepintió realmente? Entonces, hermanos, el llorar, inclusive llegar al llanto del dolor de ver nuestra maldad, no es un arrepentimiento bíblico completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el arrepentimiento? Y Mati lo comentó en la introducción, es un cambio de actitud. El arrepentimiento es cambiar el rumbo. Tiene que cambiar nuestra actitud. Justamente Juan, acá en Lucas 3, 10 al 14, está Juan el Bautista, y al ver la gente que decía a los fariseos, a los saduceos, muestren su arrepentimiento por medio de sus obras o hagan obras dignas de arrepentimiento, dice en Lucas 3, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo es arrepentirse realmente? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Entonces era costumbre en ellos, el pecado en ellos,
era que cobraban una parte de impuesto y una parte para ellos, un poquito más de lo que tenían que cobrar. Y él les dice, bueno, dejen de pecar y cambien de actitud. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces acá vemos que el verdadero arrepentimiento no es dejo todo lo que estaba haciendo. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa, dejo mi trabajo, dejo todo y me voy a un monasterio y me vuelvo un monje. Y entonces ese es un fruto digno de arrepentimiento. No, Juan le aclara a la gente y le dice, en lo que estabas haciendo, en lo que tú haces, deja de pecar y cambia de actitud. Muestra misericordia, muestra justicia. No hagas extorsión, no exijas a nadie nada más de lo que es justo y está establecido. Entonces, el arrepentimiento no se limita solamente a darse cuenta del pecado y alejarse del pecado, dejar de hacerlo, sino a cambiar hacia una actitud proactiva de bien, una actitud proactiva de bien. Pero es interesante esto que les comento, el querer hacer el bien, el hablar de justicia, de equidad, de honestidad, no es único de la iglesia. Si vemos, hay muchos libros de autoayuda, de excelencia, que te plantean estos mismos principios que la gente tiene que buscar. Pero hay una diferencia, hay una gran diferencia entre buscarlo sin el Señor y buscarlo con el Señor. Es que buscando sin el Señor no va a ser más que una fachada. Porque en nuestro interior el pecado va a seguir gobernando nuestra vida. Tenemos que estar conscientes de que hemos fallado, de que hemos pecado y estamos en falta delante de Dios. Y ojo, que no cometamos el error que tenían los judíos en su tiempo al ver al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús predicaba con autoridad, cuando el Señor Jesús sanaba, ellos, en vez de volcarse y ver si realmente era el Mesías y ver si era lo que ellos estaban esperando, que era el envío, ellos no. Ellos comenzaron a juzgarlo, decían, pero sí, este no es el carpintero, no es el hijo del carpintero. Él no es el nazareno. ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? Entonces, no podían alcanzar el arrepentimiento porque no tenían el conocimiento cabal y la comprensión de quién era Jesús realmente. No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y ese es el punto que hace la diferencia con las demás enseñanzas seculares que podemos encontrar, ¿no? La presencia de Dios, que solo está reservada para su iglesia. El conocimiento de Dios, que está reservada para sus hijos. Esa es la diferencia que podemos encontrar. Vemos en Hechos 2, 22 al 23. Acá está Pedro diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí Pedro les estaba recordando, porque ellos habían visto las obras del Señor Jesús, las señales, como él cumplió toda la profecía que estaba escrita para que lo reconozcan como que él era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Vemos en el versículo 23, dice, y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué quiere decir ese último versículo? Que Dios había determinado que Jesús iba a morir en la cruz. Fue voluntaria la entrega. Pero aún así, los que estuvieron a cargo de la muerte,
los que lo aprendieron, lo entregaron a muerte y pidieron al César que lo crucifique, fueron los judíos. Y a ese mismo grupo de personas les estaba hablando Pedro. Les mostró quién era Dios y quiénes eran ellos. Les estaba dando el pecado que habían cometido. Seguimos en Hechos 2, ahora el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El 37 y 38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué bueno saber que ellos, al encontrarse y conocer plenamente quién era el Jesús, quiénes eran ellos, eran pecadores, que ellos habían sido los que han entregado al Señor Jesús, les estaba diciendo que eran asesinos, que ellos habían matado al Señor Jesús, que era justo, que no había cometido delito. Ellos se compungieron de corazón, se entristecieron. El arrepentimiento lleva un reconocimiento de nuestros errores y una tristeza profunda interna. Pablo dice en Corintios que la tristeza que proviene de Dios viene para salvación y la tristeza que no proviene de Dios viene para perdición, viene para muerte. Y es justo lo que le pasó a Judas. La diferencia entre Judas y Pedro con el Señor Jesús. Cuando Pedro había negado al Señor Jesús y el Señor Jesús se lo había advertido y Jesús lo ve, Pedro corre y llora amargamente, muy triste. Pero después el Señor Jesús lo restaura y esa tristeza fue para salvación. La tristeza de Judas, cuando va, llora y se cuelga, se suicida, esa tristeza fue para muerte. Ahora nosotros, hoy, viendo y reconociendo que el Señor Jesús vino a ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz, que Él predicó que el reino de Dios se había acercado, que era su presencia misma, y que Él pide que se arrepientan para obtener el perdón de los pecados. Al conocer eso, consideremos nuestra maldad. El Señor Jesús había sido entregado a muerte por tu mentira, por mi mentira, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, por nuestro adulterio, por nuestra idolatría, por nuestra avaricia, por nuestro egoísmo e incluso por nuestra indiferencia hacia el Señor. Él, en esas manos de pecadores que fueron entregadas, estaban tus manos, estaban mis manos, entregándole, golpeándolo, escarneciéndolo, burlándose de él, no tomando en cuenta, no asumiendo la seriedad y el precio que tiene su sacrificio. Aún nosotros como parte de la iglesia muchas veces encontramos un mejor plan en vez de reunirnos con los hermanos, en vez de ir a hacer memoria del Señor Jesús, en vez de considerar lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahí también estamos devaluando el Evangelio con nuestra manera de vivir, que no refleja frutos dignos de arrepentimiento. Bien, quiero compartir con ustedes una canción. Presten mucha atención a la letra. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir,
hubiera yo también clavado en esa cruz. Tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más, si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz. Tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió, tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyendo clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Bien, hermanos. Qué letra, ¿no? Esa canción realmente me quebranta el escuchar, el ponerme en esa posición de pensar, si hubiera estado allí, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubieras hecho tú, hermano, amigo que hoy nos escuchas? Y viendo mi corazón y reconociendo la maldad que hay en mí, yo veo ahora, salgo a la calle, veo a un necesitado, ¿y qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hubiera sido nuestra reacción hacia el Señor? Hubiera sido igual como el pueblo que estaba ahí. Y entrando más adentro de la canción dice, no es si hubiera estado, sino que sí estaba. Porque el Señor ahí estaba pagando el precio de tu pecado y de mi pecado.
cada golpe que recibió, cada insulto que recibió, cada vergüenza, todos los momentos de vergüenza que pasó, el dolor y la sangre que derramó en la cruz, fue por el pecado que yo cometí. Eso es muy, muy valioso. Es para acercarse al Señor corriendo delante de Él. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Tenemos que acercarnos a sus pies, reconocer nuestra condición de pecadores, arrepentirnos, cambiar de actitud, reconocer el Señor, el ungido de Dios y que puede perdonar nuestros pecados. Volvemos a Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Ya conocemos quién es cabalmente el Señor Jesús y sabemos cuál es nuestra posición. La posición de Él de Señor, resucitado, glorificado, que está a la diestra del Padre, y la nuestra de pecadores, perdonados o tal vez aún no perdonados si no le pediste perdón al Señor. Hoy es el día para pedir perdón, arrepentirse y que nuestros pecados sean borrados. ¿Qué más dice el versículo? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que nuestra vida goce, disfrute y ya comience a vivir la salvación que el Señor nos da. Arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es el mensaje que queremos compartir. Entonces, oremos, por favor, para terminar. Padre bendito, Padre amado, Señor, te agradezco, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, esta palabra. Gracias, Señor, porque tu mensaje fue claro. Arrepentirse, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que somos pecadores, que tenemos maldad, tenemos, Señor, idolatría, que tenemos avaricia, tenemos mentira, Padre Santo. Nuestro corazón, Señor, está siempre tendiente hacia el mal. Pero venimos delante de ti, Padre Santo. Y nos arrepentimos, Señor. Reconocemos que hemos pecado, Padre. Y te pedimos que nos perdones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú borras nuestro pecado y nos das un tiempo de refrigerio. Gracias porque resucitaste a tu Hijo, Señor, y Él fue glorificado y Él vendrá por su iglesia otra vez, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, esta noche tenemos el desafío de no devaluar el mensaje, no devaluar el evangelio, sino reconocer el precio de la sangre del Señor Jesucristo, que es lo que costó. No hay que añadirle nada para que sea más valioso o más atractivo. Y si escuchaste por primera vez el evangelio esta noche, es tiempo de arrepentirse para que el Señor perdone tus pecados. Gracias.